Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo de nuestro podcast. Hoy estamos nuevamente reunidas. Bea, ¿cómo estáis, Bea? Hola, muy bien, Fran, ¿y tú? Bien también. Y de lo que vamos a hablar hoy es de una disfunción sexual que vemos bastante en nuestra consulta, vaginismo. Hoy vamos a hablar de este trastorno por dolor, dentro de los cuales existen, vaginismo y dispareunia. Queremos hacer la diferencia porque la dispareunia se refiere a distintos grados de dolor durante o después del coito, que puede ser ardor, quemazón o un dolor que es como cortante o punzante. En el caso de la población masculina se denomina coitalgia, que es un dolor que también puede aparecer específicamente en la penetración o al eyacular, pero que no corresponde al dolor que puede generar, por ejemplo, la fimosis o una infección. Es importante hacer esa diferencia. Y muchas veces está relacionado, en el caso de los hombres, con la ansiedad por el desempeño o alguna emoción negativa encubierta respecto a la pareja. En este capítulo nos vamos a centrar en el vaginismo. ¿Ya? Este es un síndrome que se caracteriza por una contracción involuntaria de los músculos de la vagina, una sensación de cierre al intento de una penetración, ya sea de un dedo, un pene, cuando estamos ante un examen ginecológico y en el caso de una pareja que interfiere en el coito. Hay un psicólogo que es muy famoso, que es canadiense, que se dedica en el área de investigación a la sexualidad humana, que en el año 2020 definió el vaginismo como una reacción de defensa y que refleja frente a la aparición de dolor. ¿Cuáles son los síntomas del vaginismo físicamente? Es importante hacer la separación, ¿ya? Porque, hay dolor, pero psicológicamente también aparecen muchos sentimientos, muchas emociones, como la culpa, la vergüenza, el miedo, la frustración y principalmente lo que lleva muchas veces a consultar a las mujeres que sufren de este problema son las conductas de evitación al encuentro sexual. Así es, Fran. Ya que vamos a hablar de vaginismo, ¿no? Contarles a quienes nos escuchan de que el vaginismo es una disfunción sexual que es muy difícil de poder de alguna manera que las personas consulten, ¿no? ¿Ya? Porque como tú decías, es una disfunción que puede generar mucha vergüenza, ¿no? Y que además es poco conocida, ¿no? En general, ¿no? Entonces, entender que se está hablando cada vez más de vaginismo, ¿ya? Pero muchas veces no se sabía, ¿no? Por qué pasaba esto, o la explicación que a veces incluso algunos médicos, ginecólogos o ginecólogas daban, ¿no? Tenía que ver con darle como prescripción al paciente que se relajara, ¿no? ¿Ya? Sí, que se tomaran un pisco sour, ¿no? Entonces, a veces no se entendía bien, digamos, de qué se trataba, ¿no? Y los pacientes llegaban muy frustrados a consultar, ¿no? El periodo más o menos en que demoran las pacientes en consultar puede llegar más o menos hasta 5 años. Imagínate lo que es vivir además con esa como incertidumbre, ¿cierto? De si lo que me pasa, por supuesto, uno entiende que no es algo normal, ¿cierto? Como la sensación, el dolor, el miedo, pero también si es que es común que esto pase, como si consulto, ¿seré yo la única? Afortunadamente hoy día se está hablando mucho más. Así es. Bueno, entonces otra cosa importante para poder hablar de esta disfunción tiene que ver con poder detectar si es que esta disfunción se presenta desde el principio de nuestra vida sexual o se desarrolla con posterioridad, ¿no? ¿Ya? O también si ha aparecido de forma paulatina, ¿no? O de forma súbita, ¿no? Y también se evalúa la incapacidad que genera, pues, ¿no? Que a veces puede ser total o parcial, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante, como decía, observar la aparición del vaginismo, ¿ya? Aquí también existe otra clasificación que tiene que ver con que si es primaria o secundaria, ¿ya? Sí. Lo primario hace referencia a cuando una disfunción ocurre por primera vez, ¿ya? En cambio, secundario, que es cuando se desarrolla después de que una mujer ya ha experimentado una función sexual normal, ¿ya? Y muchas veces por el dolor, ¿no? Aparece este vaginismo, ¿ya?
Otra clasificación del vaginismo, ¿ya? Tiene que ver con los grados, ¿ya? Y en ese sentido puede clasificarse leve, moderada, grave o muy grave. Uh-huh. Oye, Bea, ¿y por qué se genera? Hablemos de cuáles son las causas del vaginismo. Los motivos que generan una disfunción sexual, como ya hemos hablado, Fran, también en los otros capítulos, están correlacionados con factores biológicos, intrapsíquicos, individuales, factores interpersonales o también relacionales referente a la pareja. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los motivos más comunes? ¿Ya? Esto es totalmente subjetivo porque depende de cada persona, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un motivo, pueden ser varios, ¿ya? Pero lo más importante, lo que más se observa en la consulta son las creencias o experiencias negativas respecto a la sexualidad, uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, miedo al embarazo, uh-huh. Experiencias traumáticas de abuso sexual, uh-huh. Donde la sexualidad queda relacionada con actitudes negativas, uh-huh. Culturas con educación o religión restrictiva o precaria sobre la sexualidad. Eso yo lo encuentro que es un temazo. Tremendo, sí. Tremendo. Sí, porque al final como para trabajar eso o transformar eso, y que tiene que ver con cómo te educaron, o en el caso de la religión, que puede ser más castigadora, o ver el sexo como algo negativo, como solamente hacia el embarazo, ¿cierto? Hacia la procreación. Me acuerdo yo que estudié en un colegio católico, tenía mucho que ver la actividad sexual asociada a no embarazarse, básicamente. O, si es que aparecía en algún minuto este príncipe azul, tenía que ser para embarazarse. No había una cultura asociada al goce o a disfrutar. No, siempre relacionada, digamos, al amor también. Ajá, ¿no? Sí. Claro. ¿no? Entonces ya ahí hay una cosa que no se permite mucho, ¿no? O sea, hay algunas tradiciones religiosas que ven el matrimonio no consumado como una causa de divorcio, ¿no? ¿Ya? O prohíben experiencias sexuales previas al matrimonio, ¿no? O en países con educación o religión más restrictiva la prevalencia de vaginismo es mucho mayor, ¿no? ¿Ya? O sea, no nos tenemos que olvidar que la sexualidad es una construcción cultural y se aprende dependiendo del momento y el lugar donde nacemos. Claro. ¿Mm? La familia, el colegio, quienes te rodearon, tus primeras experiencias. Todo lo que hemos escuchado, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante también en esta época considerar, ¿no? Que a veces la cultura del patriarcado, ¿no? ha influido mucho también en nuestra sexualidad femenina. Otro motivo, otra causa que se escucha también tiene que ver con percibir a veces a los hombres como una amenaza, ¿no? O sea, si es que ha habido si se ha llegado a generar una percepción negativa, ¿no? De lo masculino, ¿ya? O a veces querer cumplir con las expectativas sexuales de la pareja aunque no exista deseo, ¿no? Como este sexo por cumplir, como Exacto. que ya me toca, porque ¿cuánto tiempo llevo sin? Ya me toca, bueno, ya. Claro, sobre todo si la pareja tiene libido alta, ¿no? Sobre todo si la pareja se enoja cuando ha pasado tiempo sin tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, esto también se empieza ya como a concebir como una presión, como una exigencia, ¿no? Que también puede influir en generar un vaginismo, ¿no? La creencia también de que el coito es malo, ¿no? ¿Ya? Otra causa puede tener que ver con haber tenido padres extremadamente dominantes, moralistas o amenazantes, ¿no? Ya respecto a las temáticas de sexualidad, ¿no? O padres celosos, más seductores, ¿no? Que cuando las hijas empiezan a salir con los primeros pololos, ¿no? Ya también empiezan a transmitir, ¿no? Que no está permitido, claro. o que se asustan mucho, ¿no? Sí. Entonces, todos estos mensajes los adolescentes los empiezan a percibir como desde una perspectiva más negativa. Exacto. Como al final asociar que la relación sexual es algo malo. Exacto. Porque claro, podría ser algo quizás prohibido, pero dentro de eso quizás entretenido, tomando las precauciones del caso. Pero cuando tiene esta connotación negativa, como decías tú, desde los padres, al final te genera esta creencia desde tu primera etapa de descubrimiento sexual de que tener relaciones sexuales es algo negativo, como dices tú. Claro, sí, ¿no? Imagínate, y ahí parte desde la
desde la culpa, ¿no? O sea, algo no permitido, y es difícil, digamos, que el goce pueda también instalarse a veces desde este lugar. Claro. ¿Mm? Y esta otra causa también es muy frecuente. A ver, ¿no? ¿cuál? Las luchas de poder dentro de la relación. A ver, ¿a qué se refiere ese concepto? Cuéntame. Me refiero a que la mujer utiliza de forma inconsciente y defensiva el cierre de la vagina para protegerse y ejercer dominio sobre su sexualidad. ¿Ya? Es una forma también de, como dije, de manifestar un cierto poder a veces en la relación. Ya, okay. Sí. Que estos, estas luchas de poder pueden darse en distintos ámbitos dentro de las relaciones de pareja. Como desde lo económico, desde como otras cosas, pero además la parte sexual. Exacto. Sí. Bien, espero que ya todos quienes nos estén escuchando estén reflexionando y de repente incluso como identificando cuáles de las cosas que tú has mencionado de manera súper específica y concreta podrían ser algunas cositas que nos den luces de por qué nos sentimos así, por qué estoy con estos síntomas, porque al final hay siempre una tendencia a pensar, como la definición dice, y ya lo mencionamos al inicio, una alteración o una contractura o un espasmo vaginal, como pensar en que el problema está ahí, ¿sí? Como en la parte tisular, en los tejidos. Pero aquí estamos viendo que la carga principal que puede gatillar esta sintomatología tiene que ver con la historia. Con la historia, con la relación de pareja. O sea, hemos hablado también en capítulos anteriores que a veces estas disfunciones sexuales son un síntoma, ¿ya?, de que algo está sucediendo en la relación de pareja, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante considerar esto, ¿ya?, y no atribuirle la responsabilidad a la persona que está padeciendo el síntoma, ¿ya?, sino que entender que la relación de pareja es una construcción, ¿ya?, y en esa construcción ambos han participado. Oye, Bea, y en el caso de las mujeres que desarrollan vaginismo, ¿hay alguna característica o algún, no sé si patrón es la palabra, pero como que tú veas en la consulta de cómo son las parejas de mujeres, en el caso de parejas heterosexuales que desarrollan vaginismo? Mira, en general las parejas de mujeres que desarrollan vaginismo, me atrevería a decir ya que también existe como un perfil de personalidad que en general caracteriza a estos hombres, ya que son hombres ansiosos, más pasivos, sobreprotectores, temerosos de hacerle daño a la pareja, ¿no? Lo cual se entiende, ¿no? Porque en el fondo igual genera dolor esta disfunción, entonces nadie va a querer generarle dolor a su pareja de forma consciente, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces son súper comprensivos, ¿no? ¿Ya? A veces un poco dependientes, ¿ya? Pero es muy importante, digamos, que apoyen, ¿no?, a sus parejas, ¿ya?, respecto a esta disfunción y no se queden en la pasividad, ¿no? ¿Ya? Porque muchas veces justo con este temor de no generar dolor en la pareja, no insistir y todo, la sexualidad se va extinguiendo, ¿no? Y también a veces estos hombres desarrollan disfunciones sexuales, ¿no?, como eyaculación precoz, disfunción eréctil secundaria al vaginismo de sus parejas. ¿Ya? Entonces, el llamado ahí a los hombres es a ser comprensivos, por supuesto, pero también incentivar a las mujeres para que consulten. ¿Ya? Y acompañarlas en este proceso. Oye, hablemos sobre la prevalencia, como para poner un poco en el mapa qué es lo que significa en términos de nuestra sociedad esta disfunción sexual. Bueno, sé que es difícil hablar hoy día de eso porque todavía, como muchas de las mujeres no consultan, ¿cierto? Por lo que hablábamos al inicio, quizás el porcentaje que hemos encontrado por ahí en las investigaciones o en los artículos o qué sé yo, no es tan preciso, ¿sí? Por lo que decías tú anteriormente, que son disfunciones que son más silenciosas y quizás mujeres que han tenido, por ejemplo, dolor cuando van al ginecólogo o que por mucho tiempo han utilizado algún como elemento para su ciclo menstrual
como la toallita, que es lo típico que nos enseñaron nuestras mamás para quienes nacimos en los 80, y dificultad para usar el tampón, o ahora la copita, que está mucho más en boga, ¿cierto?, de las mujeres, las adolescentes, etcétera. Pero claro, resulta que si no puedes, por ejemplo, utilizar un tampón durante tu menstruación, también es una señal de alerta. Exacto. Entonces no es solamente el dolor en la actividad sexual, ¿cierto? O más bien la imposibilidad de la penetración, sino que también no poder hacerte un PAP en el ginecólogo una vez a cada cierto tiempo, etcétera. Entonces, claro, desde la ginecología también puede que haya un poco de desconocimiento, o que, como dices tú, oye, relájate, si esto es corto, son 5 minutos, 5 segundos, qué sé yo. Y que no se deriven a las mujeres a consultar. Claro. Y eso afecta la prevalencia, que es el dato que les vamos a compartir ahora. Sí, de todas maneras. O sea, sí, hay que tener súper claro que esto no es consciente, ¿ya? O sea, esta contracción involuntaria del primer tercio de la vagina no es consciente, ¿ya? Por lo tanto, hay que siempre tener presente de que es algo que se debe trabajar, ¿ya? Porque afecta a la relación de pareja, ¿ya? Y que es poco, en general las consultas no son tan altas, sí. ¿no? Bueno, hay acá algunos datos que tenemos como estadísticos, y tenemos a Master y Johnson, que nos compartiste en algún momento al inicio del podcast, que hablan sobre la fisiología de la respuesta sexual, ¿sí? Sí. Ellos dicen que entre un 2 a 3% de las mujeres en general, por su parte, ¿cierto? Y entre un 2 o 3 de las mujeres y un 10%, o sea, como que entre el 2 y el 10, o sea, súper amplio, no podemos ser tan específicas en ese número, acuden a consultar por este motivo. ¿Ya? Y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en el 2000 hizo un estudio sobre prevalencia de disfunciones sexuales en mujeres que consultaron en el servicio de ginecología, para ser exactas, y ese informe arrojó una prevalencia de un 16,5%. Ahora, por eso hacía la introducción previa, como que en realidad será 16,5%, porque estos, por supuesto, son de las mujeres del universo que consulta. Pero ¿cuántas mujeres que no lo han hecho, ya sea por diversos motivos? ¿Ya? Entonces, igual un 16,5% me parece que es bastante. Sí. Por eso que es importante que esta disfunción se dé a conocer, ¿no? Ya, para que las mujeres sepamos que si sentimos dolor en la penetración, eso no es normal. Así es. ¿Ya? Bien. Y puede deberse a esto, o puede a lo que estamos conversando sobre el vaginismo, puede ser una dispareunia, puede ser una vulvodinia, ¿ya? Pero hay muchas herramientas para poder ir trabajando esto, porque no es normal que exista dolor en la penetración. Ya, súper. Entonces vamos a contarles un poquito cuáles son como las principales... el principal tratamiento, ¿ya?, que se utiliza para poder tratar esta disfunción, ¿ya? Porque primero hay que entender que el tratamiento más efectivo para trabajar el vaginismo, ¿ya?, es con terapia kinesiológica y psicológica, ¿ya?, a la vez, ¿ya? Por eso es importante consultar a una kine, ¿ya?, de piso pélvico, experta en piso pélvico, ¿ya?, y también, bueno, a psicología, a alguien que esté familiarizado con la sexualidad, ¿ya? Una sexóloga o sexólogo. Sí. Entonces, ¿cómo partimos el tratamiento? Bueno, lo primero es entender que es muy importante ver cómo la paciente concibe y ha significado su sexualidad, ¿no? O sea, cómo ha desarrollado su ser sexual, ¿no? ¿Ya? El ser sexual es una parte que vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿ya? Somos seres sexuales, ¿ya? Y sexualidad no significa solamente coito, ¿no? Sino que la sexualidad tiene que ver con las expresiones de afecto, cómo nos manifestamos nuestras emociones, ¿no? ¿Ya? Entonces una pregunta muy importante, ¿ya?, es que la paciente pueda tratar de explicar de alguna manera por qué cree que le pasa lo que le pasa. ¿Ya? O sea, lo que se llama una teoría atribucional, ¿ya?, y que es una herramienta que ayuda mucho a entender desde el paciente, ¿ya?, qué es lo que le podría estar pasando, ¿no? Cuáles son las causas que ella podría pensar que quizás están relacionadas con lo que le está pasando. ¿Ya? Eso es muy importante. Oye, qué interesante eso que dijiste del ser sexual.
Sí, el ser sexual es algo, como decíamos, que se va construyendo a lo largo de nuestra vida, porque la sexualidad es una construcción, como hablábamos, cultural. Entonces, hay ciertas culturas que promueven más una educación sexual, a lo mejor menos restrictiva, con más apertura, ¿no? Lo que tú hablabas de poder permitir también el goce, ¿no? Y otras culturas que a lo mejor no lo hacen, ¿no? Entonces, es muy importante mirar estos factores que tienen que ver con esta construcción. También lo que a mí me interesa también conocer esta área de mí misma, ¿no? Claro. O sea, qué es lo que estoy dispuesta a hacer como para informarme, ¿no? O para ampliar, no sé, mi fantasía o repertorio sexual, ¿no? ¿Ya? Sí. Todo eso va construyendo el ser sexual. Bien. Ya. Eso entonces, lo primero, como una pregunta clave sería, entonces, ¿por qué crees que está pasando esto? Claro. ¿Sí? Y esa es una conversación que tienen contigo en la consulta, que puede durar, yo creo que, harto rato, ¿no? Sí, son varias sesiones las que se utilizan para tratar un vaginismo, ¿no? En general, más o menos, yo te diría que máximo unas 10 sesiones, pero obviamente que depende de cada caso. Claro. ¿No? ¿Ya? Porque, como hablamos, las causas pueden ser variadas. Sí. Y además que la profundidad, o más bien qué tanto están arraigadas, ¿cierto? Esas creencias, o incluso la influencia que puede tener la familia. O sea, hay muchas cosas que se tienen que ir transformando de manera progresiva. No es algo que ocurra como aprender y apagar un botón. Exacto, sí. Así es. Ya, entonces eso es lo primero. Y después... Después vamos a revisar cómo la mujer se ha relacionado con lo que hablábamos, sus creencias, las emociones y la corporalidad, respecto al desarrollo de su ser sexual, ¿no? Aquí ayuda mucho revisar cuáles son las creencias aprendidas, tanto explícitas como implícitas sobre la sexualidad, ¿no? ¿Ya? Porque estas creencias van a involucrar la forma de pensar de esa mujer, claro. ¿Ya? O sea, no sé, si te dijeron no uses minifalda porque vas a provocar a los hombres, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿no? O no te pongas escote, ¿no? O los hombres quieren solamente tener sexo contigo, sí. ¿no? O sea, son todas como mensajes, ¿no? Que se le van entregando a las mujeres, ¿no? Y que van influyendo en la percepción que esa persona tenga del sexo. Sí. Y eso lo encuentro increíble, porque además que nosotras crecimos bajo esta cultura, ¿cierto? Bajo esta educación, y ahora vemos en nuestras pares que son más jóvenes cómo han ayudado a que eso cambie y se han puesto la bandera de lucha de manera súper transversal, porque esto no es solamente la gente más joven, también ginecólogas que están como difundiendo información como de lo que tú estás hablando, que siento que es importante porque hace mucho daño ese tipo de información. Sí, no, le debemos mucho también a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Todo este cambio y al feminismo también, ¿no? Sí, sí, también ha contribuido muchísimo a poder reevaluar nuestra sexualidad. Sí. Bien, entonces, ¿qué más? Además de todo lo que tiene que ver con la forma de pensar, de revisar esas creencias. También muy, muy importante revisar la forma de sentir la sexualidad, ¿no? O sea, cuáles son las emociones que están asociadas a dichas creencias, ¿no? ¿Ya? Si se percibe con culpa, se percibe con vergüenza, se percibe con a veces fobia, ¿no? ¿Ya? Y por último, la forma de percibir el cuerpo respecto a la sexualidad, que tiene que ver cómo lo que pensamos y lo que sentimos se ancla y se manifiesta en el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por dónde parta el tratamiento? Si es por cognición, si es por emoción, ¿no? O por corporalidad, ¿no? En general no importa tanto, ¿ya? Sin embargo, necesitamos considerar estas tres áreas, ¿no? Para un tratamiento integral. Sí. Bien. Hoy hemos hablado harto sobre la educación o la psicoeducación. ¿A qué se refiere ese concepto desde el área de la psicología, Bea? La psicoeducación tiene que ver con informar a la población, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, que la desinformación sobre la sexualidad también puede ser causa de disfunción sexual, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo creencias que tienen que ver con, en este caso del vaginismo, mi vagina es demasiado pequeña, me dijeron que era estrecha, lo que entra en el cuerpo puede doler, ¿no? ¿Ya? Entonces, conocer la genitalidad es muy importante, ¿no? O sea, desde la biología, pero
pero también desde la autoexploración, ¿no? Sí. O sea, agarrar un espejo, mirar cómo son nuestros genitales, reconocer las estructuras anatómicas que están ahí, conocer la diferencia entre la vulva y la vagina, por ejemplo. Claro. ¿No? Ya, conocer también los orificios, ¿no? Que existen, ¿no? Sí. Es muy importante eso, ¿no? Sí. Y también lo que hablábamos, el poder permitirse la autoexploración, ¿no? O sea, la masturbación tiene un montón de beneficios, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer. Sí. Bueno, yo creo que ahí es la principal diferencia entre hombres y mujeres, en este caso, tiene que ver con el acceso justamente a la información desde que éramos muy chicos. O sea, para nosotras, al menos esta es mi experiencia, como la parte relacionada al autoplacer o masturbación era algo que no estaba bien visto, que era como desde la vergüenza o algo sucio, ¿cierto? Y en el caso de los hombres es como algo que todos los hombres hacen. Entonces, desde esa mirada ya está ahí en una desigualdad de información, porque finalmente para las mujeres, como más chicas, digamos, e incluso con algunas que yo he conversado a lo largo de mi vida dedicándome a esto, muchas estamos de acuerdo en que esa información hizo que, por ejemplo, la masturbación fuese algo que descubrimos muy entrada a nuestra edad, o sea, sí, de todas maneras. Yo también estudié en colegio católico, Fran, ¿no? Así que también tuve este tipo de educación y fue todo un camino, ¿no? El poder pensar distinto. Exacto. ¿No? ¿Ya? Entonces, sí, nos ha impactado muchísimo y es muy importante, digamos, poder conocer los beneficios que tiene la autoexploración. O sea, para que la sexualidad sea más satisfactoria en pareja, ya esto debe partir por uno mismo, ¿no? O sea, si tú no te conoces y no sabes cuáles son tus puntos placenteros, ¿no? Las zonas erógenas tradicionales o no tradicionales, ya entendiendo que todo el cuerpo es erógeno, ya es muy difícil de que tu pareja lo sepa, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante, pero la comunicación pasa por tú poder transmitirle al otro lo que te gusta. Bueno, en kinesiología, dentro de las sesiones, como para complementar lo que estás diciendo, mucho de lo que se hace en consulta tiene que ver con eso. O sea, además de la parte educativa, que es algo en lo que vamos a profundizar en unos minutos más, es justamente una vez que ya vamos perdiendo el miedo, ¿cierto? Y enfrentándonos de una manera más positiva a nuestros genitales, existe entonces esta pregunta de ¿quieres mirarte? Porque también puede ser que todavía, ¿cierto?, esa mujer no esté lista o no quiera hacerlo, y eso tiene que ser trabajado, ¿cierto?, contigo, con una psicóloga como tú. Es súper válido y tampoco es un requisito, ¿ya? O sea, hay casos de vaginismo, ¿ya? En los que se ha podido la persona dar de alta, ¿ya? Y muchas se han resistido a mirarse o a tocarse, ¿no? O sea, no es algo necesariamente como un requisito, exacto. Pero sí que va a ayudar un montón si es que estamos en esa búsqueda, ¿cierto?, de reconciliarse también, ¿sí? Sobre todo si hay una historia hacia atrás de dolor, de miedo, de darse esa oportunidad de mirarse desde el respeto, desde la amabilidad, sin presión, también es parte del camino de la recuperación del vaginismo. Bien, entonces acá hay otra cosa súper interesante que tenemos en nuestra pauta, porque somos muy ordenadas, muy mateas, y aquí, Bea, tú pusiste construir la historia sexual con la paciente. Sí, ¿qué significa eso? Eso se refiere a hacer como yo le llamo prontuario amoroso, ¿ya? Y ahí vamos revisando todo prontuario. Sí. Con las condenas, todo incluido. Todos los aprendizajes de todas las relaciones de pareja que la persona ha tenido, y en ese prontuario vemos cuál es la historia sexual que ha tenido en esa relación, ¿no? Cómo ha sido. Y ahí se pueden reconocer, me imagino, ciertas como cosas comunes, o también con las distintas parejas, me imagino como ciertas lucecitas que te pueden decir cómo fue esa relación y cómo me sentí, y como dar luces también de como las preferencias o en qué aporta la historia sexual en la terapia contigo.
Es que ayuda mucho porque a veces muchas conductas no se han pensado, ¿no? Mucho. Entonces ayuda, por ejemplo, hay muchas mujeres que a veces parten su actividad sexual con una posición a veces más complaciente, ¿no? Entonces a lo mejor en una revisión de la historia se pueden dar cuenta que quizás que fueron más complacientes, ¿no? Y que quizá esa complacencia les generó ciertas emociones que pueden haber contribuido quizás en que la vagina, digamos, se contraiga, se tensara, claro. ¿No? Entonces puede ayudar mucho a entender, digamos, cómo la persona ha ido desarrollando su sexualidad, ¿no? Claro. ¿Ya? Otra herramienta, ¿no? que se utiliza son las técnicas de relajación, ¿ya? Manejo de la ansiedad y de la frustración, ¿no? Porque es muy importante aprender a tolerar la frustración en esta disfunción. Bueno, en todas las disfunciones en general, ¿no? Sí. ¿Ya? Eso. Y por último, la focalización sensorial, que es esta técnica que hablamos también en el capítulo anterior, ¿no? De ir de forma gradual exponiéndose al estímulo erótico con la pareja, ¿ya? Pero sin penetración, ¿no? Con la veda de coito, ¿ya? Que es gradual, semana a semana, que se le va entregando herramientas a la pareja para que vaya acercándose a una nueva instancia erótica con la pareja, pero de forma paulatina y sin presión. Sí. Bueno, yo creo que ahí en esa parte es súper importante considerar que, bueno, en el caso de la tarea que tú mencionaste recién, que es en pareja, y desde la kinesiología, en mi caso particular, yo trabajo con la paciente solita, ¿sí? En las primeras sesiones, y la idea ahí justamente es poder permitir un espacio que sea respetuoso, ¿cierto? Y que sea a sus tiempos, pero también dando la confianza suficiente para que de manera exponencial pueda ir acercándose, ¿cierto? A sus genitales sin miedo. Y de esa manera también permitirse, y que es lo que siempre hablamos con una colega con la que trabajamos en esto, que me ha enseñado también un montón, y es como permitir primero el contacto conmigo, ¿cierto? Saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no, antes de darle ese poder a otro. Ah, claro. ¿Sí? Que puede ser tu pareja, puede ser un ginecólogo, puede ser la matrona, el matrón en estos exámenes. Pero claro, hay que hacer ese trabajo de primero descubrirme yo. ¿Sí? Así que eso es parte también de la terapia en kinesiología. Y otra cosa que no se nos puede olvidar, que va finalmente en la base de todo esto, es la educación del dolor. Ah, muy importante. Sí. Porque finalmente tenemos que entender por qué está pasando esto. O sea, finalmente el dolor, la sensación de cierre, el espasmo, es un síntoma, ¿cierto? Pero que es una respuesta que está ocurriendo por algo. Y eso es lo que tenemos que despejar en las primeras sesiones. No podemos pasar por alto en el trabajo con las pacientes que tienen vaginismo la educación de dolor. Como les decía, sí, la descripción, la definición nos habla de cierre, contractura, espasmo, o sea, todo nos apunta a que algo está pasando en los tejidos. ¿Cierto? Claro. Y claro, pues la manifestación, el síntoma lo podemos ver así, pero tenemos que hilar más fino. Y finalmente lo que tú haces en la terapia psicológica y lo que también nosotros hacemos desde la kinesiología es hilar más fino. ¿Sí? No tiene otra forma. O sea, hay que mirar las causas que están generando ese dolor mucho más allá de los cambios en los tejidos biológicos. ¿Ya? Entonces, bueno, la Bea ya ha hablado de las creencias, de la importancia de la relación con el cuerpo, la sexualidad, tu relación de pareja. Entonces ya sabemos sí o sí que la disfunción ocurre por una serie de factores. Pero la paciente en la sesión quiere saber por qué le duele. Exacto. ¿Por qué se cierra? Y para mí, como kinesióloga, es muy importante, antes de ir al trabajo con músculos, ejercicios, técnicas, hablar del dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial, emocional, que es única para cada individuo. Y acá está la definición más técnica, que puede estar asociada a daño tisular real o potencial. A ver, ¿cómo eso? Sí. Según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, el dolor se puede experimentar cuando el cerebro determina que estamos ante una amenaza. Y esta amenaza puede ser percibida desde nuestra información sensorial, que son todos los estímulos térmicos, presión, vibración, posición, movimiento o emocional.
¿sí? Que era antes un componente que no se tomaba en cuenta en las definiciones hace unas décadas atrás. Entonces, todos estos ingredientes que estamos hablando se procesan en nuestro cerebro. De cierta manera ahí están todos nuestros mapas neuronales de nuestra historia, nuestra crianza, nuestra religión, nuestra pareja, los miedos, nuestras situaciones adversas, todo el contexto, memoria, expectativas, y eso finalmente da como resultado, ¿sí?, la experiencia de dolor. Entonces aquí te quiero dar un ejemplo que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero es una forma simple de darnos cuenta cómo es que el dolor y el contexto van asociados. Y es como, ponte tú, si nos ponemos como un ejemplo, si yo estoy súper apurada porque tengo que llegar rápido a hacer, no sé, un trámite, y veo en estos típicos semáforos que me quedan 10 segundos para cruzar. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces yo digo, ya, en 10 segundos alcanzo. Entonces voy, aumento la velocidad, corro, y me torcí el tobillo en la mitad de la calle. ¿Sí? Me dolió un montón, me caí al suelo, pero miro hacia el lado y viene una micro. ¿Qué hago? Me paro, veo que me quedan todavía, no sé, 3 segundos para cruzar la calle y cruzo corriendo. Desestimo el dolor del tobillo, a pesar de que ya lo había sentido antes. Y eso es porque la adrenalina, las hormonas que están en mi cuerpo y mi cerebro ha decidido que lo más importante es sobrevivir al paso de esta micro. Y que el dolor del tobillo, al momento de doblármelo al correr, quizás no era tan relevante. Entonces, ese ejemplo finalmente nos da como resultado que el cerebro siempre va a priorizar la sobrevivencia. ¿Sí? O sea, el dolor en este caso como respuesta depende del contexto. Entonces, bueno, en algunos casos con las pacientes conversamos mucho sobre esto, justamente para buscar entonces cuáles son estas amenazas que pueden estar afectándola, sus miedos, las creencias, algo que de repente le preocupe o que no está tan controlado en su estilo de vida, incluso alguna condición o alguna otra patología que no esté controlada, que también puede influenciar en cómo nuestro cuerpo responde. Pero además hay otra cosa importante, Bea, y es que cuando nosotras estamos viviendo con dolor persistente, nuestro cerebro se vuelve más sensible. Es como si vivieran una amenaza constante. Y entonces responde con dolor ante estímulos que antes no provocaban dolor. Claro, ¿no? Como la alarma de un auto, ¿no? Exacto. Cuando está muy sensible suena cuando pasa una micro, cuando se para un gato arriba del capó. ¿No? Tal cual. ¿Y eso se puede regular, Fran? Sí. Se puede regular, ¿sí? Existen, la educación de dolor, justamente entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo todos estos factores al final son los que pueden o no dar como respuesta al dolor, es parte de cómo podemos recalibrar el sistema al final, ¿sí? Que en términos técnicos sería trabajar un poco en la sensibilidad. ¿Sí? Un tejido en este caso que está muy que sentimos, ¿verdad? Que estamos como con una sensibilidad aumentada, tenemos que trabajarlo desde arriba hacia abajo, es decir, desde nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que tú decías antes, ¿por qué me pasa esto? Y ver finalmente que el dolor es multifactorial, no es solo lo biológico. ¿Sí? No tenerle miedo al dolor, entonces, que deje de ser percibido como una amenaza. Exacto. Es parte del trabajo de lo que hay que hacer. Y otro concepto que también tenemos muy arraigado es que si duele es porque hay algo dañado. Claro. Sí, y hoy día sabemos que eso afortunadamente no es un sinónimo. Puede haber entonces dolor sin daño. Así es. En el tejido. Sí. Ya. Y eso es porque entendemos daños sin dolor. Además, como también, el ejemplo, ¿no?, de correr ante una micro que puede que me atropelle aún con el tobillo torcido. Claro. ¿Sí? Entonces, entender cómo funcionamos es súper valioso también para saber, bueno, si durante la actividad sexual o cuando voy al ginecólogo siento esta imposibilidad, no es solamente por algo del tejido biológico, ¿sí? Tiene que ver con todo el procesamiento, ¿verdad?, que puede estar por mi historia, por mis vivencias, de alguna manera más sensible, y eso se puede ajustar, se puede mejorar, pero el primer paso es entender cómo funcionamos. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, oye, tienes un sinfín de técnicas kinésicas, un montón de ejercicios, dispositivos que favorecen la apertura vaginal como los dilatadores, que son los que nosotros utilizamos en la consulta. Pero eso lo que busca no es abrir la vagina como literal, sino que busca trabajar en términos locales la sensibilidad de esta paciente, que pueda de a poco ir tolerando que algo entre, ¿sí? Recalibrando este sistema.
Entonces, en términos más profundos, a la larga es devolverle la seguridad, ¿verdad?, a nuestras pacientes de que algo puede entrar a través de su canal vaginal y cambiar estas percepciones de amenaza. Entonces, este es un proceso que sí o sí tiene que ser acompañado con un psicólogo que sepa de sexualidad y además que hablemos de dolor, ¿sí? Que no nos enfoquemos solamente en los tejidos biológicos. Claro que sí. ¿Eh? Sí, claro, porque como tú dices, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que resulta amenazante? Para mí las respuestas pueden ser infinitas, ¿no? ¿Ya? O bien precisas también, pero en general lo que resulta amenazante es algo desconocido, ¿no? O es algo que nos causó daño en el pasado, ¿no? Algún recuerdo doloroso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando lo desconocido es una zona de nuestro cuerpo? Sí. ¿No? Es una pregunta importante, pero es muy, digamos, interesante lo que tú dices respecto a la educación del dolor, ¿no? Y entender entonces esto de recalibrar la sensibilidad de nuestro sistema nervioso. Exacto. ¿No? Y de poder ir reevaluando esta percepción de amenaza. Genial. Oye, y todo esto tiene que terminar con un mensaje, ¿cierto?, para nuestras pacientes y oye, ¿cómo se dice? Oyentes. ¿Oyentes? ¿Podcast escuchas? Sí. No sé. Sí, ¿qué les podríamos decir a las personas que nos escuchan que están pasando por una situación como esta en pareja? Bueno, lo primero que yo les diría es que el vaginismo tiene solución, ¿ya? Se puede revertir, no tienen que tener coito con dolor, ¿ya? Eso. También que la importancia de la pareja de comprender que esto es una disfunción, no es algo voluntario, ¿no? Sino que es algo inconsciente, ¿ya? Entender que para la mujer esto implica superar un dolor físico, ¿ya? Y para ambos implica superar un dolor psíquico, ¿no? Porque esto afecta la sexualidad y la relación de pareja, ¿no? O sea, para los dos miembros de la pareja esto es doloroso, es frustrante, ¿no? ¿Ya? Así que, bueno, no tener una postura pasiva, sino que activa en apoyar a la pareja y a enfrentar juntos este dolor, ¿no? Es muy importante el apoyo emocional que se puedan entregar durante este proceso. Bien. Yo también agregaría que es algo que escuchamos mucho, que el dolor no es normal, ¿cierto? Como si es algo contra lo que tuviéramos que pelear, como si fuese algo que tuviésemos que sacar. Pero la verdad es que con todo lo que sabemos de neurociencia, educación de dolor, quizás podemos verlo desde la perspectiva que estábamos conversando durante todo este podcast. Y es que el dolor en este escenario es una respuesta de nuestro cuerpo frente a algo que no le gusta, que no está cómodo, a los recuerdos del pasado o incluso al presente. Y finalmente, para que esa respuesta cambie, algo más tiene que cambiar. Entonces tenemos que mirar a esta problemática de manera mucho más global y en el caso de la terapia kinesiológica, no pensar que el músculo es por sí solo el problema. ¿Sí? Tenemos que trabajar muchas cosas alrededor de esto y lograr los mejores resultados posibles, entendiendo que es un proceso que requiere de mucho apoyo y también de mucho tiempo. Paciencia, perseverancia y frustración, tolerancia a la frustración, yo creo que son como grandes logros que uno termina, digamos, desarrollando a propósito de hacer cualquier tipo de tratamiento en disfunciones sexuales, ¿no? Sí. O sea, que es una herramienta que te va a ayudar para toda la vida, ¿no? Exacto. Sí. Así que, bueno, esperamos que esta información les haya servido, ¿no? Y de que quieran seguir escuchando, vamos a seguir profundizando en otras disfunciones, ¿no? Si es que alguien quiere también hacer preguntas, siempre dejamos abierta la posibilidad, si es que quieren plantear alguna temática, ¿ya? O dar un testimonio, ¿no? También puede ayudarnos mucho para poder orientarnos respecto a las temáticas que vamos a ir abordando en este podcast. Sí, les mandamos un saludo a todas y a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Fran, que estés bien. Gracias, Bea, chao. Chao.